Desde ahora, Polis, donde la política y la filosofía se unen para analizar el escenario global. Con Lucía López. Ya, muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a quienes están conectados en este nuevo capítulo de Polis, un espacio donde mezclamos análisis internacional y filosofía política para comprender el presente global. Y hoy esa última rama, esa última disciplina va a estar súper presente para hablar de movimientos filosóficos, ideologías. Vamos a entender qué hay detrás de grupos como los neoreaccionarios, un movimiento también conocido como la Ilustración Oscura, que particularmente yo creo que esto es lo interesante de analizar, porque probablemente movimientos, tendencias o pensamientos filosóficos dan vuelta marginalmente nuevos en todas partes del mundo. Sin embargo, la característica que tiene este grupo en particular es su fuerte influencia en el gobierno de Estados Unidos, a través de vínculos, apoyos, financiamientos, incluso participación dentro del propio gobierno. Y entonces una influencia que de alguna manera golpea al resto del mundo, ¿no es cierto? Que hoy día está algo tensionado. ¿Cuál es la relación de estos grupos? ¿Cómo surgen? ¿Dónde nacen? ¿Qué es lo que proponen? Lo vamos a conversar con nuestro invitado en el día de hoy, Gonzalo Bustamante, profesor titular de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, director del Magíster de Filosofía Política y Ética, que además está escribiendo, ha escrito en realidad algunos artículos describiendo estos movimientos relativamente nuevos, pero como digo, con un fuerte poder político y económico. Además, investigas también a las extremas derechas. Yo no sé si están relacionados o no. Tú nos vas a aclarar eso. Muchas gracias, Gonzalo, por estar acá. Muchas gracias a ti, Lucía. Yo creo que algo interesante de estos movimientos, como esto que se llama la Ilustración Oscura, o neoreaccionario, es que en el fondo son siempre un síntoma de algo. Porque hay algo que permite que emerjan. Hay ciertas situaciones que hacen que gente de influencia se fije también en estos movimientos. Y yo creo que son un síntoma de la pérdida de legitimidad de la democracia representativa como la hemos tenido hasta el día de hoy. Ha perdido, uno podría decir, tracción de captar la atención y el favor de la ciudadanía por múltiples razones. Y eso ha permitido que emerjan grupos contrarios a la democracia liberal y que estos grupos puedan captar atención en la opinión pública y puedan captar también recursos a través de grupos empresariales, etc. Antes de preguntarte específicamente dónde surgen, qué figuras son las más influyentes dentro del pensamiento y qué es lo que proponen, hemos tocado por encima y probablemente merece su capítulo especial, pero ya que lo mencionaste, para poder entender además en la conversación completa, rápidamente una diferencia entre la democracia representativa, que también la pones en símil a la democracia liberal, y la democracia electoral o la democracia a secas. Yo diría que, primero, lo que nosotros conocemos como democracia y hemos experimentado como democracia es una democracia representativa en la cual está estructurada en torno a valores liberales. Vale decir, está estructurado en torno a la autonomía de los individuos, sus capacidades de decidir, extensión de protección de los derechos a todos los grupos, incluyendo a minorías sexuales, etc. O sea, lo que uno tiene es un avance igualitario de derechos que uno podría calificar que son derechos de corte liberal porque se centran en la autonomía de los individuos. Y por otro lado, tú tienes un sistema procedimental a través de votaciones y además a través de un balance de los poderes del Estado que te permite a ti tener un Estado de derecho y te permite elegir vía electoral quiénes van a ser tus representantes. Eso así como puesto muy a grandes líneas. Y eso yo diría que ha entrado en crisis. ¿Cuál de las dos partes, las dos patas? Yo creo que el sistema en general. Perfecto. Ha entrado en crisis. Y esta crisis se refleja como síntoma en que, por ejemplo, el ataque de la Ilustración Oscura a lo esto que ellos llaman la catedral, que sería como una red que articularía ciertos valores liberales de corte progresista, tenga cierta resonancia. Porque sin la crisis, esas ideas serían totalmente marginales y tú no invitarías a nadie a hablar de ellas. O sea,
tú y muchas personas se interesan en ellas porque hay caja de resonancia a partir de cierta crisis que permite que ocurra eso. Perfecto. Hay en la ciudadanía malestar con los resultados de la política de la democracia representativa. Así es. Perfecto. Ya, Ilustración Oscura, un nombre muy interesante para poder empezar a entender qué es lo que proponen. ¿De dónde surge el movimiento? Sí, lo primero es que es un movimiento anti-ilustrado. Y lo primero que hay que entender es que es la ilustración, ¿no? O sea, la ilustración es un fenómeno sociocultural e intelectual, ¿no? Que surge en Europa con la emergencia de la modernidad y que ayuda además a acelerar la modernidad y que básicamente lo que hace es que busca una explicación racional de las realidades humanas y un fuerte acento en la autonomía de los individuos. Este movimiento de la ilustración va a ir generando una dinámica, no siempre fue así desde un comienzo, pero genera una dinámica al final igualitaria en torno a los derechos. Entonces, respecto de ese movimiento, que después se va a acoplar con los movimientos democráticos y de participación, surge como una reacción en contra de ello esta ilustración oscura. Y tú tienes en el fondo primero dos grandes articuladores, que uno es Curtis Yarvin, que va a escribir con un seudónimo durante cerca de 7 años, y básicamente lo que propone, esto es un análisis muy centrado en los Estados Unidos, hay que ser claro en eso, es que habría en Estados Unidos una catedral. Esta catedral estaría conformada por una suerte de élite progresista que se articula desde las universidades, los medios de comunicación y la burocracia estatal. Uno podría decir que para ellos es una suerte como de Vaticano en esta descripción que él hace, Harvard, el New York Times sería como la catequesis, ¿no? Y habría múltiples sacerdotes entre académicos, la burocracia, lo que se llama el deep state en los Estados Unidos, etc. Entonces, lo que van a señalar es que esta catedral actúa como un grupo casi religioso y hace toda una reconstrucción, Yarvin, de que en el fondo, desde la Reforma Protestante, después surge el puritanismo, y después de los grupos unitarios surgen estos grupos progresistas que son fuertemente intolerantes y son una suerte como de calvinistas sin Dios. Y ellos tendrían, en cierta forma, uno podría decir, homogenizado y cooptado el discurso público en los Estados Unidos. Entonces surge primero en contra de eso y contra las formas institucionales que hacen posible esto. Entonces la democracia liberal lo que habría hecho posible es la catedral, entendida de esta forma. Por lo tanto, la democracia no es ni el gobierno del pueblo ni nada que se parezca, sino que es un gobierno que favorece a esta élite. Perfecto. Y Curtis Yarvin me decías, ¿y el otro articulador es? Nick Land. Nick Land. Sí. Que él es un filósofo, no es de formación filosófica Yarvin, sí lo es Nick Land, que él es el que acuña el término ilustración oscura, y que en el fondo va a plantear que el capitalismo va generando una aceleración y un desanclaje de las sociedades, de las formas tradicionales de vida, que llevan al final o pueden llevar hacia un poshumanismo, y que esto es deseable, y que hay que, por lo tanto, no resistirse a esa aceleración, sino que a la inversa fomentar esa aceleración para llegar a un punto en el cual tú ya puedas tener un gobierno de una élite, uno podría decir tecnocrática, pero más allá de la clásica tecnocracia, sino que más bien poshumanista, que pueda ser la que realmente gobierna y reemplaza a la democracia liberal. Sí, yo creo que hay que tener ciertas precauciones. Hay diferencias entre Yarvin y Curtis. Entre Yarvin y Land. No son exactamente lo mismo. Ellos han
han logrado captar la atención de empresarios como Petatil, que es alemán norteamericano. Petatil también tiene diferencias con ellos. Entonces, cuando uno habla de la ilustración oscura, uno está hablando de un movimiento en el cual no es totalmente homogéneo. Hay puntos en común, uno podría decir tienen enemigos en común, pero hay diferencias y matices notorios entre ellos. Ya, varias cosas muy interesantes que has dicho. Petatil, me imagino que es lo que conocemos en Chile como Peter Thiel, este empresario magnate de corporaciones tecnológicas, Sí, de Palantir, de PayPal, sí. que además tiene fuertes vínculos políticos. Él ha apoyado a J.D. Vance en Estados Unidos, Sí. como este último tiempo. Bueno, ha apoyado a distintos liderazgos hacia atrás, demócratas y republicanos, pero en particular vinculado en el último gobierno de Estados Unidos a través de la figura de J.D. Vance, pero además estuvo en Argentina hace poco reunido en la Casa Rosada y ha estado en Chile también. Se vio en las redes sociales, tanto con José Piñera, como se supo que había tenido una reunión con Johannes Kaiser, al parecer. Entonces estamos hablando de alguien que se vincula con la política. Y eso lo dejo aquí como parte de la conversación que podríamos llegar a tener, ¿no es cierto? Y que sé que a la audiencia le interesa porque me han estado preguntando sobre eso. Otra cosa que es interesante de mencionar, y te voy a decir varias para que tú veas por dónde avanzar. Uno es el origen. Curtis Yarvin está más vinculado a Silicon Valley, en el mundo tecnológico, viene de ahí como pensador. Si bien ha sido profesor, creo que de Yale y de otras universidades, la verdad es que es un académico también interesante, pero esa es su corriente. Por el otro lado está lo filosófico de Nick Land, que habla de un poshumanismo y de una élite, y si uno resume un poco los postulados, si bien Curtis Yarvin critica que esto se haya construido una élite, están igual empujando una especie de élite superior al resto de los humanos, que quisiera que ahí tú me aclararas a partir del concepto poshumanista. Que ya que estamos aquí para aprender, cuéntanos qué es el poshumanismo, hacia dónde empujaría este movimiento. Y lo otro es que, dado que hay diferencias entre ellos, ¿cuáles son los puntos en común y cuáles son aquellos que los diferencian? Sí. Primero partamos por los puntos en común. Ambos buscan reemplazar la democracia representativa liberal como la conocemos. Ambos también son contrarios a los valores liberales. ¿A qué aspecto los valores liberales? El liberalismo parte de un principio básico, y es que todos los individuos en cuanto a derechos son iguales. Ese principio básico, que es un principio casi revolucionario del liberalismo cuando emerge, ellos se oponen. ¿Por qué? Porque consideran que en el fondo al final esto te lleva a un igualitarismo mediocre, necesariamente. O sea, es como una idea de un refalín. O sea, si yo acepto eso, este refalín necesariamente me va a llevar a la mediocridad en la cual uno podría decir se iguala a aquel que es menos con aquel que es más. Entonces, hay una fuerte corriente antiigualitarista y por lo tanto lo que ellos buscan es rescatar una teoría fuertemente evolucionista en la cual no todos los individuos ni todas las comunidades evolucionan al mismo ritmo. Por lo tanto, el evolucionismo es lo que te marcaría la diferencia entre los individuos. Y de ahí, por lo tanto, es donde debe surgir una élite que gobierne. Y por lo tanto, ellos tienen en común un desprecio también por el voto. Por el voto para el todos. El voto electoral, exactamente. Claro. ¿Por qué? Porque en el fondo tú le estás dando herramientas para elegir sobre quiénes que deben gobernar a individuos que no tienen las capacidades, a juicio de ellos. Entonces, el gobierno en ambos es visto como algo que debe ejercer una minoría. Ahora, ahí empiezan las diferencias. Yarvin es claramente monarquista o neomonarquista. Tienen la idea, uno podría decir, de una suerte de neocameralismo. El cameralismo era parte del mercantilismo, ¿no? Es la administración principesca centrada en lo que es la maximización del patrimonio del territorio. Entonces, tiene la idea de que tú deberías tener
un gobierno de corte similar al monárquico, en el cual efectivamente lo que tú tienes es un poder absoluto que lo que te logra es administrar lo que sería ya no una ciudadanía, sino que individuos que son como verdaderos accionistas, y efectivamente lo único que tú debes tener es una rendición de cuentas de cómo va el aumento de la riqueza o no del patrimonio. Patrimonio entendido en sentido amplio. En cambio, el caso de Land busca de forma mucho más clara que Yarvin una generación de una élite poshumanista en la cual efectivamente una suerte de acoplamiento entre individuos y tecnología te permitan a ti tener una élite que gobierne. El- Dos cosas que... Por favor, dale. Sí. Y hay algo en común en ambos, a mi parecer. Es que la clave está en una arquitectura institucional. O sea, una arquitectura institucional que es de tipo propietaria. O sea, tú reemplazas la legitimidad de la que entendemos hoy en día por soberanía popular por la legitimidad de una arquitectura institucional que está centrada en un concepto de propiedad. Y eso es lo que te originaría una nueva legitimidad, distinto a la legitimidad que nosotros entendemos del voto, la soberanía popular, en fin. Y es por eso que llama o se habla de este movimiento también como algo parecido al tecnofeudalismo, porque estaríamos hablando de un gobierno monárquico, pero con cortes de tipo feudal, o sea, de quienes tienen propiedades pueden, o acciones o patrimonio, pueden efectivamente ejercer cierta influencia o reclamo sobre el poder. Sí, se ha ampliado más que todo el término tecnofeudalismo para describir un nuevo estado de la economía, en el cual el capitalismo tradicional o habría sido superado o habría pasado a una nueva etapa. Hay autores que van a defender que habría pasado a una nueva etapa, que en el fondo lo que tú tienes es que tú tienes inversiones en la nube, en la cual estos son como verdaderos rentistas feudales. Todos deben pagarles a ellos para poder acceder a estos espacios y no hay competencia. Por eso hay algunos que dicen en estricto sentido no se puede hablar de capitalismo, sino más bien de algo similar a un sistema feudal. Eso yo te diría que es un análisis que va más bien como por los márgenes desde el punto de vista económico para entender estas nuevas realidades. Pero es una teoría también bastante controversial, la del tecnofeudalismo. ¿Por? Porque algunos indican que en estricto sentido no alcanza la situación actual como para indicar que tú has superado el capitalismo. O sea, no estaríamos en una situación postcapitalista y absolutamente cercana a lo que sería el antiguo feudalismo. Ahora, en el cual no hay competencia. la parte de lo tecno parece que Sí, tener absolutamente. más raíz. Sí. Y ¿cuál es la relación o por qué para ti no es ilógico que estos movimientos estén tan vinculados a lo que uno entiende cuando dice Silicon Valley o incluso hoy día a magnates de las corporaciones tecnológicas? ¿Por qué surgen en esos espacios? Surgen también en la web, en blogs. Nick Lannon, un filósofo también muy destacado ahí, que crece a partir de estas nuevas tecnologías digitales. ¿Cuál es el vínculo que permite esa emergencia también? Hay algo interesante, que en algún minuto uno podría decir la cultura del Silicon Valley estuvo vinculado a lo que uno entendería por culturas progresistas. Entonces, lo que uno tiene es que más bien han ido mutando. Alex Karp estudió en la escuela de Frankfurt. Alex Karp, el socio de Peter Thiel exactamente. en Palantir. Sí, estudió en Frankfurt y fue alumno de Jürgen Habermas. Y en general se vinculaba mucho a la cultura del Silicon Valley, un poco con la contracultura más bien vinculada a la música electrónica, en fin.
Y lo que uno tiene en el último tiempo, yo no creo que uno pueda adjudicarlo a toda la cultura del Silicon Valley, sino lo que uno tiene en el último tiempo en algunos personajes relevantes como estos, que han girado hacia un rol de tratar de repensar la sociedad y la política para ellos efectivamente ser los actores que logren reemplazar el sistema actual. En eso el libro de Alexander Karp, el libro reciente sobre la República Tecnológica, yo creo que da señales respecto de eso. Y Sí. hace poco hizo mucho ruido en redes sociales, hace un par de semanas, un manifiesto que publica Palantir en las redes Sí. sociales, porque además habla no de empresas tecnológicas que están al servicio de los gobiernos, sino que son empresas tecnológicas que quieren, parece, reemplazar a los gobiernos, que consideran que tienen más herramientas. Vuelvo a hacer la pregunta, no es todo Silicon Valley, pero están vinculados a personajes, o sea, quienes están ejerciendo esta influencia hoy en los gobiernos y están generando ruido en el sistema internacional, son personajes que vienen del desarrollo tecnológico y tienen un pensamiento hoy día político y quieren generar una gran transformación. A tu juicio, tú que lo has estudiado, ¿cuál sería el vínculo ahí? Veo quizás, y ahí recuerdo lo que estabas diciendo, el poshumanismo de Land, esta idea de que la tecnología permitiría hacernos unos superhumanos, quizás, y entonces, ¿qué es lo que le pasa en todo caso, digamos, históricamente a quienes terminan? Yo no quiero adelantarme, pero las tiranías, ¿no? Creer que uno tiene la capacidad de resolver los problemas de todo y déjenme a mí y yo lo voy a hacer. Pues yo sé lo que el mundo necesita. ¿Por qué crees tú que viene de esa cultura efectivamente este nuevo tipo de liderazgo corporativo tecnológico que dice, nosotros sabemos cómo el mundo se tiene que comportar? Ya habla de la lucha de civilizaciones, habla realmente de un choque importante que pudiera generar conflictos más allá de lo que uno pudiera leer en las redes sociales y disputar. Sí, yo creo que hay distintos factores. Hay factores que dicen relación con acumulación de poder. O sea, si tú estás acumulando el poder que efectivamente hoy en día tienen quienes participan en el mundo de las nuevas tecnologías, la pregunta es, bueno, si tengo este poder, ¿por qué no lo puedo ocupar para proyectos ya más personales? Y ahí entra la segunda pregunta. Bueno, estos proyectos personales podrían ser inclusive para fortalecer la democracia que conocemos, etc. Y ahí yo creo que hay distintas explicaciones. Yo creo que no puede haber una explicación general. Hay que ir a las biografías de ellos. Thiel, Musk. Bueno, Musk es de origen sudafricano. Thiel vive cuando joven en Sudáfrica. David Sachs es otro David Sachs también, magnate que sí, viene. que es sudafricano. Y ellos tienen la experiencia del apartheid, experiencia de la segregación racial, experiencia que da la impresión que no les desagradaba para nada. Hay que pensar que la familia de Musk se va voluntariamente a vivir a Sudáfrica. Entonces da la impresión que eran más bien personas que simpatizaban con el régimen. Seguramente de ahí se empaparon con algunas ideas elitistas. Hay autores que señalan que en general en los círculos del Silicon Valley puede tener algún rol relevante lo que es la literatura de ciencia ficción, que muchas veces en esta literatura de ciencia ficción aparecen sociedades elitistas, etcétera, jerárquicas, que esa literatura podría tener algún impacto o no. Yo creo que tampoco uno podría generalizar e indicar, digamos, que hay una fuente directa en la literatura de ciencia ficción, pero tampoco uno lo puede descartar, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas biográficas, hay oportunidades de poder que se dan. Muchos de ellos tienen ciertas contradicciones. Por un lado son críticos del Estado, pero por otro lado han recibido una cantidad de subsidios impresionante. O sea, uno se enteró por la pelea entre Trump y Musk, la cantidad de subsidios que ha recibido Musk es bien notable. Entonces,
Y los contratos con el Estado Por que eso, hoy día tienen. por eso los contratos estatales. Entonces uno, Claro, yo le decía porque Musk fue contratado él como persona para además, administrar, sí, sí, claro, sí. pero además las empresas tienen Sí, contratos claro, con el sí, Estado. sí, sí. Y han recibido subsidios multimillonarios las empresas de él. Entonces, el tema es que uno tiene también una suerte como de oportunismo, pero también hay un componente ideológico. Yo creo que un componente ideológico que no debe ser ninguneado, ni tampoco creo que sea la mejor reacción como la reacción moralizante que en el fondo se escandaliza, sino que más bien yo creo que uno debe pensar, ok, si esto es posible porque hay una crisis de legitimidad en la democracia, esto es atractivo para ciertos grupos de la población, están tomando cierta relevancia, eh, ¿cuál es la respuesta Claro. que debería uno articular? Claro, ¿cuáles son las alternativas Sí, entonces que se claro. le van a ofrecer a un sistema que hay Que muestra un consenso? desgaste, sí, claro. Exactamente, muestra un desgaste y que es también lo que vemos en la repercusión del propio sistema internacional. Hay una súper interesante columna que tú escribiste sobre los movimientos conservadores en Estados Unidos y cómo se han ido puesto cada vez más conservadores. Y haces una revisión cronológica desde el siglo pasado, desde hace 100 años hasta ahora. Y es muy interesante porque además es este mismo Estados Unidos el que empuja el sistema internacional con ciertos valores progresistas, que es otra cosa importante, un progresismo entendido no como izquierda, sino que valores humanitarios y liberales. Porque iliberal es otro concepto Sí, que ha claro. estado dando vuelta, al que le vamos a dedicar un capítulo completo, liberal y liberal. Y es desde donde mismo surgen estos movimientos que buscan efectivamente impugnar ese sistema, porque en Estados Unidos en particular, lo que pasa es que no es cualquier país, digamos, es como que Estados Unidos, yo le decía en una comida el otro día, es como que alguien agarrara el mantel y lo tira y está todo el mundo siendo arrastrado en ese mantel. Pero esa columna yo invito a revisarla porque es interesante entender que estos movimientos no surgen de la nada y hay una crisis que ha ido avanzando, parece, en un Estados Unidos descontento con una cosa podría ser una élite a la que no le gusta esa idea y que puede haber estado presente siempre en Estados Unidos, pero otra cosa es la ciudadanía que hoy día está respondiendo a esas ideas que tú mencionabas. Este es un artículo que aparece en CIPER. Estamos con Gonzalo Bustamante, profesor titular de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y además director del Magíster de Filosofía Política y Ética. Estabas recién hablando de las biografías de Elon Musk, de Peter Thiel, de David Sachs, había mencionado yo también. Y hablabas de Sudáfrica y de estas ideas quizás no tan contrarias al apartheid. Y lo traigo a colación a propósito de la palabra evolucionista, que tú incluyes dentro de los fundamentos o ideas que estarían soportando a esta ilustración oscura o la bajada práctica, ¿no es cierto? Cuando se aterriza bueno, y entonces, ¿qué tipo de sistema se propone? Y tendrían un carácter evolucionista. ¿Cuál es la relación entre el evolucionismo o incluso el aceleracionismo que propone Nick Land con el racismo o el segregacionismo? Sí. Hay que, yo creo, distinguir un par de cosas, ¿no? Lo que sería como el racismo más burdo de ciertas teorías que te van a indicar cosas tales como la siguiente, ¿no? Primero, todas las culturas tendrían un valor y por lo tanto lo que tú tienes que hacer es cuidar cada una de las culturas. Y el multiculturalismo en ese sentido sería destructor de culturas. Entonces, tú tienes un fundamento hoy en día en estas nuevas derechas, en el caso europeo, por ejemplo, la Nouvelle Droit en Francia, que básicamente dan un argumento de ese tipo. O sea, ellos abogan por un etnopluralismo.
la idea de que todas las culturas tienen valor, y el liberalismo lo que haría es que destruye la diversidad cultural, tendría un carácter homogeneizador. Entonces, tú tienes ahí una defensa de la diversidad cultural que a veces va acompañado, y ahí voy al caso porque sí era el caso en Sudáfrica, en indicar de que ciertas culturas tienen mayor capacidad para dirigir, y que por lo tanto las culturas dirigentes son las que se tienen que hacer cargo de los liderazgos de las naciones. Eso sí tú lo tienes muy presente en los autores como Verwoerd en el Apartheid. Entonces, lo que hacían en el caso del Apartheid es que defendían, o no defendían, pero mantenían las culturas tradicionales africanas, en los batustanes, y toda la dirección del país caía en la minoría blanca. Entonces, ¿qué decían ellos en su defensa? Nosotros no tenemos nada contra la población africana, sino a la inversa, permitimos que se mantengan segregados de nosotros para que no se mezclen las culturas. Apartheid significa desarrollo por separado. Entonces, que se mantenga el desarrollo por separado no es racismo de decir al otro lo miro mal, sino que es una separación identitaria. Uno puede ver, a mi parecer, en ciertos discursos de algunos personajes, ya más bien en gente como el mismo Elon Musk, incluso en el mismo Peter Thiel, cuando hablan de la cultura occidental y cómo la entienden, la están entendiendo como una cultura rectora. Y por lo tanto, y el mismo Karp también la entiende como una cultura rectora. O sea, que es la cultura que tiene que dirigir. Que tiene que dirigir, y además la entienden de una forma particular. O sea, la entienden a partir de lo que es la tradición grecorromana, a partir de lo que es cierta tradición cristiana, y rechazan ciertos aspectos de esta cultura occidental, uno podría decir como deformaciones de ella, que significarían una suerte como de suicidio de esa cultura. Entonces, en cierta forma, en ellos lo que uno tiene es que creen que evolutivamente la sociedad occidental se desarrolló superior al resto, con una mayor capacidad de dirigir, que las ideas ilustradas igualitarias, que ellos califican de igualitaristas, atentarían contra esta evolución y por lo tanto significarían necesariamente una decadencia de Occidente. ¿Pero creen también que habría humanos superiores que serían los que estarían capacitados para dirigir a las sociedades? Yo diría que se desprende casi naturalmente de lo que indican. Porque si no todos los grupos humanos han evolucionado de la misma forma, evidentemente dentro de cada uno de los individuos que conforman cada uno de los grupos humanos, no sería sostenible indicar que ellos sí han evolucionado todos al mismo nivel. Necesariamente entienden que unos están más capacitados para gobernar que otros. Eso... Hay una palabra, un concepto, BASCAP, que tú acuñas o revisas, describes en otra columna que leí de ti. Voy a ver dónde fue publicada. Explícanos ese concepto para lograr entender también lo que vincula la historia biográfica de estos personajes con las ideas que postulan. Sí, el concepto de BASCAP era un concepto central en la época del Apartheid en Sudáfrica, y justamente indicaba de que las sociedades necesitaban una jerarquía, porque no solamente tenían la separación entre los distintos grupos raciales, sino que dentro de la misma población blanca, todo estaba estructurado de forma muy jerárquica. Y efectivamente es un principio en el cual se entiende que una dirección solamente puede ser eficiente si es que es de unos pocos, y estos pocos tienen que ser los más capacitados. Uh-huh. Hay que acordarse que
Sudáfrica, la minoría blanca, llegó a desarrollar una de las sociedades secretas más poderosas a nivel mundial, la Afrikaner Bond. El Afrikaner Bond, que solamente podía estar formada por hombres, no podían ingresar las mujeres, era justamente una sociedad secreta, fuertemente elitista, que ellos ponían en el gobierno realmente a quienes iban a dirigirlo, lo mismo los grandes puestos en las universidades, a partir de un criterio justamente de desigualdad, inclusive entre ellos. O sea, no todos tenían las mismas capacidades, solamente los más capaces tenían que efectivamente que llegar a dirigir. Tengo que hacerte la última pregunta. Yo te había advertido que se me iba a hacer muy corto este programa, así que desde ya te dejo invitado a una segunda parte, por favor, para también ver si hay otros movimientos similares que tengan este poder hoy día o si hay que ponerle particular atención a este grupo. Y la última pregunta tiene que ver con eso, que es ¿cuál es la influencia política que hoy día tiene en el gobierno de Estados Unidos y cómo uno la puede entender en la práctica? No solamente por la participación en los contratos, sino que en el aterrizaje, ¿cómo podemos ver cómo se materializa esa influencia? Y la voy a juntar con dos preguntas que me llegaron de auditores, pero que son más políticas. Tu formación es desde la filosofía y estamos entendiendo la ideología de ahí, pero para que las puedas incorporar también si es que tienes alguna información al respecto. Preguntan si son los magnates de las redes sociales los responsables del aumento de gobiernos de ultraderecha en el mundo. Y la segunda pregunta tiene que ver con el viaje que hace Peter Thiel a Argentina y a Chile. ¿Cuáles serían los intereses que hay en Latinoamérica? Parto de la primera, la influencia en la política de Estados Unidos, y luego si tienes algo que mencionar también sobre estas últimas dos preguntas, por favor. Sí, yo creo que la influencia en Estados Unidos está dado hoy en día por una alianza que es básicamente estratégica, porque todos estos grupos son bastante heterogéneos. Las ideas de la Ilustración Oscura no tienen mucho que ver con la idea del movimiento MAGA de Trump. El movimiento de MAGA de Trump es un movimiento populista. El otro son ideas totalmente elitistas. O sea, deben sentir un desprecio no menor por muchos de los actores de MAGA, pero tienen enemigos en común. ¿Y son conservadores o no? Son conservadores, tienen algunos principios en común, pero sobre todo tienen enemigos en común. Y lo mismo pasa con la alianza de Vance, el vicepresidente, que trabajó con Thiel. Pero si uno va a las ideas finas que animan a Vance, que animan a Thiel, ni hablar con Yarvin, son ideas distintas. Vance es un católico tradicional, más bien uno podría decir que su referente intelectual es Vermeulen, que es un profesor de Derecho en Estados Unidos, católico. Entonces, nuevamente, sus enemigos son el orden liberal, eso los mantiene unidos. Y eso es algo común en general hoy en día, en lo que uno podría calificar de derechas radicales o inclusive a veces de extrema derecha claramente, que la unidad que tienen es unidad en base al enemigo, pero entre las nuevas derechas europeas, la Nouvelle Droite en Francia o la Neue Rechte de Alemania, y estos grupos hay claras diferencias. Lo mismo el caso de gente como Malovev con Dugin en Rusia. Son muy distintos. Necesitamos otro capítulo para eso. Sí, para son muy entender esos distintos. personajes. Sí. Perfecto. O sea, lo que te quiero decir que si algún día, para que no sea el caso, cada uno de ellos llegase a ganar en sus respectivas áreas, en sus respectivas geografías, literalmente sería como poner 3 gatos adentro de una bolsa. Voy a la última pregunta, el caso de Chile. Yo creo que hay que tener cuidado en lo siguiente. El fenómeno en Argentina es un fenómeno de una puesta en escena, que su límite también está dado por la misma puesta en escena. Yo creo que hay una serie de elementos que hacen difícil que uno pueda suponer que lo de Milei va a ir mucho más allá de esta puesta en escena y la motosierra, etc. Entre otras cosas, porque la derecha argentina nunca fue capaz de desarrollar grupos altamente capacitados tecnocráticos. No es el caso en Chile.
en Chile hay como cierta infraestructura, por llamarlo de alguna forma, intelectual, de redes, etcétera, de la derecha, que con menos ruido, con menos bulla, te puede permitir a ti producir transformaciones hacia las derechas radicales más profundas quizás, con menos escenografía que en el caso argentino. Yo creo que en cierta forma, en el caso de Till y su viaje, me imagino que para él lo de Argentina debe ser más disfrute, comprar propiedades, buen asado con O Milei. hacer un contrato con el Estado. Un contrato con el Estado, pero yo creo que la verdadera oficina, si él la tiene que pensar en Latinoamérica, es Santiago. Mira. Porque hay una historia de lo que fue nuestra experiencia como laboratorio de los Chicago Boys, que te da, uno podría decir, cierto colchón de infraestructura y de soporte cultural mucho más fuerte que en la Argentina. Te invito a hablar de eso en un próximo capítulo, ¿te parece? Encantado, gracias. Muchas gracias, Gonzalo Bustamante, académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, además director del Magíster de Filosofía Política y Ética, escribiendo un libro sobre las derechas. Quizá entender qué tienen en común ciertas derechas, por qué algunas son radicales, extremas, que es una pregunta que está dando vuelta también en nuestro país. ¿Pero es extrema derecha o no es extrema derecha? Es parte de la conversación que vamos a tener, así como esa columna en la que tú describes cómo el movimiento conservador dentro de los republicanos ha ido avanzando y por qué es la conversación que vamos a tener en un próximo capítulo. Muchas gracias y además vamos a esperar el libro también, pues. Bueno, gracias a ti, Lucía. No, muchas gracias por esta primera conversación y muchas gracias a quienes nos acompañaron en este capítulo tan interesante de Polis. Esta y otras entrevistas con análisis internacional o filosofía para todas y todos la puedes encontrar en la playlist de Polis, donde la filosofía y la política se encuentran para reflexionar sobre el escenario global. Polis en el canal de YouTube de Radio ADN.